¿Quién se cree que es este pobretón tocando un jet de millones? La voz del supervisor retumbó como un martillazo en medio del hangar privado. Todos los mecánicos y asistentes de la empresa de mantenimiento se giraron para mirar a ese hombre de overol viejo, manos callosas y rostro sudado. Él bajó la cabeza sin decir nada, como si estuviera acostumbrado a que lo trataran así. Lo llamaban el Chente, aunque su verdadero nombre era Vicente Rodríguez. Tenía 54 años, 3 hijos que dependían de él y una hernia que le dolía cada vez que levantaba una caja de herramientas. Pero ahí estaba, bajo el sol de Jalisco, intentando ganarse unos pesos, arreglando el tren de aterrizaje de un jet que, por dentro, costaba más que todo lo que él había tenido en su vida. Los empleados de la empresa privada de aviación lo observaban con desdén. Uno murmuró: «Seguro ni sabe lo que está haciendo. Va a rayar el fuselaje con esas manos sucias». Otro rió: «No sé quién contrató a este gato, pero que se apure, que ese jet sale hoy». Nadie sabía, ni siquiera el propio Chente, que alguien más estaba ahí. Desde una ventana oscura en la parte superior del hangar, un hombre de gorra y lentes oscuros observaba todo con el ceño fruncido, quieto, en silencio, viendo cómo trataban a ese trabajador como si fuera basura. Ese alguien era Canelo Álvarez. Afuera, el aire olía a combustible y grasa. Chente, arrodillado junto a la rueda delantera del avión, revisaba la presión hidráulica mientras intentaba ignorar las burlas. En su mente se repetía lo que su difunta esposa siempre le decía: «Tú vales por lo que haces, no por lo que tienes». Y él solo tenía sus manos y su dignidad. Su overol tenía manchas que ya no salían. Sus botas estaban rotas por los lados. No llevaba reloj, ni celular, ni siquiera una tarjeta de presentación. Solo su experiencia y el peso de una vida entera luchando. Aquel día le habían llamado de última hora para revisar el tren de aterrizaje de un jet urgente. Le ofrecieron una paga que apenas cubriría el gas y la cena de esa noche. Pero no dijo que no. Nunca decía que no, porque tenía que volver a casa con algo, aunque fuera poco. Mientras colocaba la manguera de aire comprimido, uno de los técnicos se le acercó con un trapo en la mano. «Tú no deberías estar aquí, compa. Este jet es de un cliente muy importante. Si sabías, no queremos problemas». «Solo me pidieron revisar una fuga», respondió Chente con respeto. «No me tardo, lo prometo». «Pues apúrate y no toques nada que no sea lo tuyo». A lo lejos el supervisor sonreía con desprecio, cruzado de brazos. Pero allá arriba, en la penumbra del segundo piso, Canelo apretaba los puños. El campeón había llegado antes de lo previsto. No quería que nadie supiera que estaba ahí. Quería observar el ambiente, ver cómo se manejaba todo cuando el cliente importante no estaba a la vista. Y lo que vio lo dejó helado. Canelo no dijo nada, solo siguió observando. El hombre allá abajo no pedía ayuda, no levantaba la voz, no exigía respeto. Solo trabajaba, en silencio, como si su alma entera estuviera en ese trabajo. Cuando terminó, Chente limpió sus herramientas con cuidado, guardó todo en su caja vieja y caminó hasta su camioneta oxidada. Nadie le dijo gracias. Nadie le pagó todavía. Solo le lanzaron una mirada como quien se deshace de un estorbo. Pero antes de subir a su vehículo algo lo detuvo. Sintió que alguien lo observaba. Se giró. No vio a nadie. Y sin saberlo, con las manos llenas de grasa y el corazón apretado por la humillación, Chente dejó el hangar, sin saber que esa tarde su vida estaba por cambiar para siempre. El motor viejo de la camioneta gemía mientras Chente manejaba por las calles de tierra de su colonia. El sol comenzaba a caer, tiñendo los techos de lámina con tonos anaranjados. Al fondo, los ladridos de un perro y la música de una radio vieja rompían el silencio del atardecer. «¡Papá!», gritó Emiliano, el más chico, corriendo descalzo desde el patio de tierra. Detrás de él, su hermana Camila, de 15 años, y el mayor, Leonardo, lo miraban con una sonrisa cansada. Chente apenas alcanzó a sonreír.
El cansancio le pesaba en los huesos, pero la calidez de sus hijos era el único motor que lo hacía seguir. ¿Cómo les fue en la escuela?, preguntó mientras los abrazaba uno por uno. Bien, pa, pero Camila se quedó sin dinero para el camión y tuvo que regresarse caminando, dijo Leo bajando la mirada. Chente apretó los labios. Había prometido dejarles para los pasajes, pero el gas de la camioneta se lo había comido todo. Mañana no les va a faltar nada, se los prometo, dijo con una voz más firme de la que realmente sentía. Entraron a la casa. Un solo cuarto, paredes de bloc sin revocar, 2 colchones en el piso y una pequeña estufa de gas. Sobre la mesa de madera, una olla con frijoles y unas tortillas cubiertas por un trapo limpio. Camila calentó los frijoles mientras Chente se lavaba las manos en una cubeta afuera. Esa noche cenaron riendo. Emiliano contaba que un niño de su salón se tiró un gas en plena clase y todos huyeron por el olor. Chente se carcajeó como si no tuviera una piedra en el pecho. Disimuló. Siempre lo hacía. Cuando los niños se durmieron, Chente se sentó en el escalón de la entrada. Sacó del bolsillo una foto arrugada. Su esposa, María, sonriendo con un vestido blanco en su boda. Había muerto hacía 5 años, de una enfermedad que no pudieron tratar a tiempo. Él jamás volvió a enamorarse. No tenía espacio para eso, solo para sobrevivir. Ya no sé cómo hacerle, María, susurró. Hoy me trataron como si fuera basura, pero no puedo dejar esto. No puedo dejar a los niños. En ese momento su celular sonó. Era un número desconocido. Dudó en contestar, pero lo hizo. ¿Señor Vicente Rodríguez? Sí, ¿quién habla? Llamamos del hangar de aviación donde usted trabajó hoy. El cliente quedó satisfecho y quiere que regrese mañana para una revisión final. El cliente, ¿quién es? Lo sabrá mañana. Solo le pedimos que llegue puntual. A las 7 a.m., Chente colgó confundido. Normalmente, los clientes de ese nivel ni sabían quién los atendía. Menos aún pedían por él específicamente. Guardó el teléfono. Algo no encajaba, pero era trabajo y necesitaba el dinero. Siempre lo necesitaba. Esa noche durmió mal. Soñó con turbinas, con risas burlonas, con su esposa diciéndole al oído que tuviera fe. Se despertó antes del amanecer, besó la frente de sus hijos y salió sin hacer ruido, con su caja de herramientas vieja en la mano. Mientras avanzaba por la ciudad todavía dormida, no tenía idea de que lo que le esperaba ese día no era una simple revisión mecánica. Era el principio de una historia que cambiaría su vida y la de su familia para siempre. El sol apenas empezaba a pintar de dorado los techos del hangar cuando Chente llegó. Caminaba con pasos firmes, aunque por dentro lo invadía una mezcla de nerviosismo y curiosidad. ¿Por qué lo habrían llamado de nuevo? ¿Qué cliente millonario se fijaría en él? Un mecánico sin nombre, sin uniforme, sin credenciales. Pero no podía permitirse pensar demasiado. Había que trabajar. Entró al hangar con la cabeza baja, como quien ya está acostumbrado a no ser bienvenido. El mismo supervisor del día anterior lo vio desde lejos y torció el gesto. ¿Otra vez tú?, dijo al acercarse con tono seco. Me llamaron para revisar un detalle pendiente en el tren de aterrizaje, respondió Chente, mostrándole el mensaje en su celular. El supervisor tomó el teléfono sin delicadeza, lo leyó con desgano y luego lo devolvió como si fuera un papel sucio. Haz lo que tengas que hacer, pero rápido. Hoy viene el dueño por el jet y no quiero que vea esta facha. Chente apretó los dientes, pero no dijo nada. Ya estaba acostumbrado a ese trato. Sacó su caja de herramientas y caminó hacia la nave. Allí estaba el jet, reluciente, poderoso, imponente. Su fuselaje brillante reflejaba la luz como si fuera un espejo de lujo. Pero para Chente era solo otra máquina más. Lo que lo movía no era el metal, sino el pan para sus hijos. Se arrodilló y comenzó a revisar el sistema hidráulico. Tocaba con delicadeza, como si acariciara un ser vivo. Cada válvula, cada tubo, lo trataba con respeto, porque para él la mecánica era más que un oficio, era un arte.
Un arte que había aprendido solo, con libros viejos y noches sin dormir, arreglando motores de tractores en su infancia. Mientras trabajaba, escuchó risas a sus espaldas. «Mira nomás al mecánico estrella», dijo uno de los técnicos de la empresa mientras masticaba chicle. «Cuidado que no te manches el avión con tu sudor de pobre». «¿Ya pediste autógrafo?», agregó otro carcajeándose. Chente siguió trabajando, en silencio. No le respondió. No por cobarde, sino por sabio. Sabía que discutir con gente así no le daría de comer a sus hijos. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera Chente, era que justo en ese momento, a pocos metros de ahí, un hombre lo observaba desde detrás de un vidrio polarizado en una camioneta negra. Llevaba gorra, lentes oscuros y una chamarra deportiva. Su mirada era dura, pero no de enojo, sino de juicio, como si estuviera midiendo algo más profundo que una simple escena. Ese hombre era Canelo Álvarez. Había regresado al hangar con la intención de abordar su jet, pero quiso primero ver con sus propios ojos si lo que había presenciado el día anterior no había sido una excepción. Y ahí estaba otra vez. Ese mismo hombre de overol desgastado, con los mismos gestos pacientes, el mismo respeto por el trabajo y la misma humillación de parte de los empleados que creían saber quién era digno y quién no. Canelo no dijo nada, solo miró, pero por dentro algo le ardía. Recordó sus propios inicios, los guantes rotos, los entrenadores que no creían en él, los promotores que lo trataban como relleno de cartelera. Recordó el sabor del desprecio y supo, en ese instante, que no podía quedarse callado. Adentro del hangar, Chente terminó su revisión. Se levantó lentamente, con un quejido en la espalda, y se dirigió hacia el supervisor. «Listo, ya quedó». Ajusté las válvulas de presión y lubriqué el cilindro del freno. El jet está perfecto para volar. El supervisor lo miró de arriba abajo. «Ajá. ¿Y tú qué sabes de jets de lujo? ¿Cuántos aviones como este has tocado, eh?» «No muchos, señor, pero sé hacer bien mi trabajo», respondió con humildad, limpiándose las manos en su trapo. «Pues no lo parece. Deberías agradecer que te dejamos siquiera entrar aquí». Y entonces una voz distinta se escuchó detrás de ellos. «¿Así tratas a la gente que trabaja contigo?» Todos se giraron al mismo tiempo. Canelo ya no estaba en la camioneta. Había entrado al hangar sin que lo notaran. Su presencia era imponente. El silencio fue inmediato. El supervisor empalideció. «Señor Álvarez, yo no sabía que ya había llegado. No sabía que contrataban prepotentes en vez de profesionales», interrumpió Canelo con tono serio. Se acercó a Chente y lo miró de frente. El mecánico bajó la cabeza sin saber qué decir. Sentía que sus manos seguían sucias, que su ropa no era digna de estar tan cerca de alguien como él. «¿Tú arreglaste el tren de aterrizaje?», preguntó Canelo. «Sí, señor. Yo solo hice lo que me pidieron». «¿Cómo te llamas?» «Vicente, pero todos me dicen Chente». Canelo asintió. «Chente, vi cómo trabajaste ayer y te estuve observando hoy. No solo haces bien tu trabajo, también aguantas más que muchos campeones que conozco». El silencio en el hangar era sepulcral. Nadie se atrevía a moverse. El supervisor tragaba saliva con dificultad. «Quiero que este señor reciba su pago completo ahora mismo», ordenó Canelo. «Y a partir de hoy, quiero que esté en mi lista personal de mantenimiento. Solo él va a tocar mi avión». Chente abrió los ojos como si no entendiera. ¿Era una broma? ¿Un malentendido? «Señor, ¿está seguro?» «Muy seguro. Y espero que aquí empiecen a tratar mejor a la gente que tiene más valor en las manos que en los apellidos». Dicho eso, Canelo se dio la vuelta y se dirigió a su jet. Chente se quedó quieto, sin palabras. Nadie se reía ahora. Nadie se burlaba. Solo se escuchaba el zumbido lejano de los motores encendiéndose y el eco de una dignidad restaurada. Chente no se movía. Era como si lo hubieran congelado en medio del hangar. A su alrededor todo había quedado en silencio. Nadie sabía qué hacer.
Los empleados que hasta hacía minutos lo despreciaban, ahora evitaban mirarlo. El supervisor había desaparecido, tragado por su propia vergüenza. Vicente Rodríguez, el mecánico de manos agrietadas y herramientas oxidadas, acababa de ser elegido públicamente por uno de los hombres más influyentes y admirados de todo México. No por compasión, no por lástima, sino por mérito. Pero Chente no lo entendía. No sabía si debía quedarse, si debía hablar con alguien o simplemente irse. Lo único que sabía era que su corazón latía como si acabara de correr una maratón. Su pecho subía y bajaba lentamente mientras sus pensamientos giraban sin control. Una asistente del hangar, nerviosa, se le acercó. «Señor Chente, el señor Álvarez quiere hablar con usted. Lo espera en el lounge privado». «¿Conmigo?», preguntó sorprendido. «Sí, ahora». Chente miró sus manos, aún sucias de grasa. Se limpió torpemente con su trapo de siempre. Se acomodó el overol lo mejor que pudo y caminó hacia el pasillo que lo llevaría al segundo piso, donde estaban las oficinas de lujo. Nunca había puesto un pie ahí. Las paredes eran de vidrio, las sillas de cuero. Había café, pantallas enormes y un silencio elegante que le apretaba el alma. Él se sentía como un extraño en otro planeta. La puerta estaba entreabierta. Tocó suavemente. «Pásele», dijo la voz grave de Canelo desde dentro. Chente entró, sin saber cómo moverse, como si cada paso pudiera romper algo. Canelo estaba sentado en un sillón amplio, bebiendo agua. Se quitó los lentes y lo miró directo a los ojos. «Siéntese, compa». Chente se sentó en la orilla del sillón, tieso como tabla. «Perdón si estoy sucio, señor. Es que no me pidas perdón por trabajar», lo interrumpió Canelo con tono amable. «Yo también vengo de ahí, de la tierra, del sudor, de que me miren feo por no traer marca». Hubo un silencio breve, no incómodo, sino respetuoso. «Ayer te vi, hoy también, y lo que más me impresionó no fue cómo arreglaste el avión, sino cómo aguantaste tanta falta de respeto sin perder el control. Eso no cualquiera lo hace». Chente asintió, bajando la mirada. «Uno aprende, señor. Cuando uno no tiene nombre, ni estudios, ni padrinos, lo único que puede hacer es resistir». Canelo se inclinó hacia él. «¿Tienes hijos?» «3, 2 hombres y una niña. Yo los cuido solo. Su mamá falleció hace años». Los ojos de Canelo brillaron un segundo, como si una memoria dolorosa hubiera tocado su pecho también. «Entonces, ¿sabes lo que es pelear todos los días sin guantes?», dijo, casi en susurro. «Sí, señor, pero a veces uno ya no sabe si está peleando o sobreviviendo». Canelo se quedó callado unos segundos. Luego se levantó y caminó hasta un escritorio. Tomó una carpeta y se la extendió a Chente. «Aquí hay una oferta, formal, para que trabajes directamente conmigo. No más contratos sueltos, no más maltratos. Quiero que formes parte de mi equipo de confianza, sueldo fijo, seguro para tus hijos, herramientas nuevas. Tú pones el corazón, yo pongo el respaldo». Chente no reaccionó. Solo miraba la carpeta como si fuera un objeto sagrado. Sus manos temblaban. Por un momento pensó que era una broma, que alguien iba a entrar y decirle que todo era un experimento social, que las cámaras estaban escondidas. Pero no, la mirada de Canelo era seria, real. «¿Y por qué yo?», logró preguntar con voz entrecortada. «Porque hay gente que tiene millones y no vale nada, y gente que no tiene nada y vale millones. Tú eres de los segundos, y yo no olvido de dónde vengo». Los ojos de Chente se humedecieron. Respiró hondo. Miró sus manos sucias, su ropa gastada, y pensó en sus hijos, en los frijoles, en la caminata de Camila, en las veces que no durmió por pensar cómo pagar el gas. «No sé qué decir, señor. Gracias, gracias de verdad». «No me digas, señor», sonrió Canelo. «Llámame Saúl». Los dos se estrecharon la mano. La de Canelo fuerte, firme, la de Chente temblorosa, humilde, pero llena de gratitud. «Una cosa más», agregó Canelo antes de que Chente saliera. «No cambies, ni por el dinero, ni por los aplausos.
Hay cosas que no se compran, y tú ya las tienes. Chente salió del lounge con los ojos rojos. Caminó por el hangar como si flotara. Los mismos empleados que lo despreciaron ahora lo miraban con confusión, con una mezcla de respeto y miedo. Él no les dijo nada, no les lanzó reproches, no presumió. Solo caminó hasta su camioneta, abrió la puerta y se quedó ahí un momento mirando el cielo. Cerró los ojos y susurró: «Gracias, María. Hoy me miraste desde allá, ¿verdad?». Esa noche, al llegar a casa, abrazó a sus hijos con más fuerza que nunca. Y aunque todavía no sabían lo que había pasado, en su mirada ya brillaba algo distinto. No era dinero, no era fama, era dignidad, restaurada. La vida de Chente cambió más rápido de lo que él podía entender. Al día siguiente, un chofer de confianza de Canelo pasó por su casa a las 7 en punto. El hombre, de traje y modales educados, le entregó una carpeta con papeles para firmar, un uniforme nuevo, una tarjeta de acceso personalizada al hangar privado y un cheque de adelanto que casi se le cayó de las manos por la impresión. «¿Estás seguro que esto es para mí?», preguntó Chente, mirando la cifra como si fuera un error. «Completamente seguro», respondió el chofer con una leve sonrisa. «El señor Álvarez dijo que usted merece comenzar con el pie derecho». Chente firmó los papeles con manos temblorosas. Era la primera vez que tenía un contrato formal en años. Ya no sería un trabajador eventual, un chalán mal pagado. Ahora era parte del equipo técnico personal de uno de los mexicanos más admirados del mundo. Y aunque el uniforme era nuevo, limpio, con su nombre bordado al pecho, Chente lo recibió con humildad. No era la ropa lo que lo hacía sentir distinto. Era la confianza que alguien como Canelo había depositado en él. Cuando llegó al hangar, los mismos empleados que lo humillaron apenas se atrevieron a levantar la vista. Algunos intentaron saludarlo con sonrisas forzadas. Otros simplemente se hicieron a un lado. Pero Chente no cambió su forma de ser. Saludó a todos con respeto, sin rencor. Su mamá siempre le había enseñado que uno no debía parecerse a los que lo lastimaron. Ese día fue guiado por un ingeniero de vuelo hacia un área exclusiva. Le mostraron una caja de herramientas nueva, con cada pieza colocada en su lugar. Le asignaron un espacio de trabajo climatizado y le entregaron una credencial que decía: «Técnico certificado, mantenimiento personal del Jet Canelo Álvarez». Casi no podía hablar. Lo único que lograba hacer era mirar al cielo, como agradeciendo en silencio a la vida. Y en especial a María. Horas después, mientras revisaba los sistemas del avión con concentración, escuchó pasos detrás de él. Era Canelo. «¿Cómo va todo, Chente?» «Perfecto, jefe. Digo, Saúl, gracias otra vez. No sé cómo pagarle todo esto». «No tienes que pagarme nada. Ya lo hiciste con tu ejemplo». Se sentaron a un costado del avión. Canelo sacó una botella de agua y le ofreció una a Chente. Era una escena extraña pero real. El campeón mundial de boxeo conversando con un mecánico de barrio como si fueran amigos de toda la vida. «¿Sabes?», dijo Canelo mirando el fuselaje. «La mayoría de la gente cree que lo más difícil que me ha tocado es subir al ring, pero no. Lo más duro fue crecer escuchando que yo no servía para nada, que era un burro, que nunca iba a llegar lejos, hasta que un día me creí lo contrario». Chente asintió, sintiendo cada palabra como propia. «Yo también crecí con eso», dijo. «Eres pobre porque no estudiaste, eres pobre porque no le echaste ganas, pero nadie ve que uno trabaja más que muchos, que uno sacrifica todo. Solo que no siempre se da el golpe de suerte. A veces la suerte llega, pero disfrazada de prueba», respondió Canelo. «Lo que viviste esos días fue eso, una prueba, y la pasaste como un campeón». Chente bajó la mirada emocionado. Nunca nadie le había dicho algo así. Palabras simples, sí, pero llenas de un valor que ningún trofeo podía igualar. «Mi hija me preguntó anoche por qué estaba tan contento», dijo sonriendo. «Le dije que me habían dado una oportunidad, que alguien por fin me había visto.
¿Y sabes qué es lo mejor?, preguntó Canelo. Que ahora tú puedes hacer lo mismo por otros, ver a los que nadie ve, tratar bien al que todos ignoran. Chente lo miró en silencio, como si esas palabras lo marcaran. Había aprendido toda su vida a sobrevivir, pero ahora entendía que también podía inspirar. ¿Puedo hacerle una pregunta, Saúl? Claro. ¿Por qué me eligió a mí? Canelo pensó un segundo antes de responder. Porque yo también fui invisible. Porque me cansé de ver cómo los de arriba pisan a los de abajo. Porque si tengo una plataforma, un micrófono, un lugar, es para levantar al que se lo merece, no solo para que me aplaudan. Chente respiró hondo. En su interior algo se acomodaba, como si por fin todo el peso de los años comenzara a soltarse. Gracias, de corazón, no por el trabajo, sino por devolverme algo que pensé que había perdido. ¿Qué? El valor de mi nombre. Se quedaron ahí un rato en silencio, sin necesidad de decir más. Era un momento entre dos hombres que habían peleado batallas diferentes, pero con el mismo espíritu. Al final del día, Chente volvió a casa manejando con una sonrisa que sus hijos no entendían, pero que los hizo saltar de alegría apenas lo vieron entrar. Camila lo abrazó con fuerza. Leo le preguntó si habían contratado a alguien más. Emiliano solo brincaba sobre el sofá. ¿Qué pasó, papá? ¿Por qué estás tan contento? Chente se agachó, los abrazó a los tres y dijo: porque por primera vez en mucho tiempo siento que todo va a estar bien. Y esa noche, mientras cenaban carne por primera vez en semanas, Chente miró a sus hijos y comprendió que el verdadero cinturón de campeón se gana en casa, día tras día, con esfuerzo y con amor. Pasaron algunas semanas desde que Chente firmó su nuevo contrato, pero él aún no se acostumbraba del todo. Cada día despertaba con esa mezcla entre incredulidad y gratitud que solo sienten los que han tocado fondo y contra todo pronóstico han vuelto a levantarse. Pero ya no era el mismo hombre. No solo ganaba más, había recuperado algo más valioso: el respeto de sus hijos, la mirada confiada de su hija, la seguridad de saber que por fin podía respirar sin que el peso del mundo le oprimiera el pecho. Su casa seguía siendo humilde, pero ahora tenía refrigerador nuevo, colchones dignos y una estufa que no fallaba. Había mandado instalar un techo de lámina reforzada y arreglado las goteras. Había comida todos los días. Los niños iban a la escuela con zapatos nuevos y hasta Camila había empezado a escribir canciones otra vez. Pero lo que más sorprendía a quienes lo conocían no era todo eso. Era que Chente seguía siendo el mismo. Seguía saludando al panadero por las mañanas. Seguía ayudando al vecino con la bicicleta. Seguía cargando su caja de herramientas él mismo, aunque ahora le habían ofrecido asistentes. Porque para él, la verdadera victoria no estaba en lo que uno podía comprar, sino en lo que uno podía conservar sin que el éxito lo cambiara. Un viernes por la tarde, mientras revisaba una válvula del tren de aterrizaje, recibió una llamada inesperada. Una escuela técnica de su barrio lo invitaba a dar una charla a los alumnos de mecánica. Querían que contara su historia. Chente no lo podía creer. «Pero si yo no soy maestro ni nada», respondió rascándose la cabeza. «Precisamente por eso», dijo la directora, «porque usted es real y necesitamos que los muchachos vean que se puede salir adelante sin trampa». Chente aceptó con el corazón en la garganta. La charla fue sencilla. Se paró frente a una veintena de jóvenes con overoles. Los miró con los mismos ojos que él tenía a los 17 y les dijo la verdad. No esperen que alguien los salve, pero tampoco crean que nadie los ve. A veces, el que menos imaginas está mirando cómo te comportas cuando todo va en tu contra. Y ese día, sin saberlo, pueden estar cambiando su destino. Los aplausos fueron sinceros. Algunos chicos salieron con los ojos llorosos. No era solo un mecánico el que les hablaba, era un ejemplo vivo. Al terminar, Chente caminaba por la calle rumbo a su casa, cuando vio a lo lejos una figura familiar, uno de los empleados que lo había humillado semanas atrás. El joven, ahora con ropa sencilla y sin uniforme, lo reconoció enseguida. «Chente»,
Yo quería hablar contigo, dijo con voz baja. Claro, hijo, ¿qué pasa? Me corrieron por todo lo que pasó. Y la verdad, me lo merezco. Te traté como basura y tú nunca me devolviste el golpe. Chente lo miró un momento en silencio. Luego puso una mano en su hombro. Todos nos equivocamos. Lo importante es aprender. Y si necesitas chamba, conozco un taller que está buscando ayudantes. ¿Quieres que te recomiende? El joven lo miró sorprendido, casi sin creer lo que escuchaba. ¿Tú harías eso por mí? Claro. Uno no levanta a otro con odio, sino con ejemplo. Y ahí, en medio de la calle, con el sol bajando detrás de las casas humildes del barrio, se estrecharon la mano. No era un perdón cualquiera. Era la prueba de que Chente había regresado a su mundo transformado. Esa noche, mientras cenaban en familia, sus hijos le preguntaron qué haría con su primer gran ahorro. ¿Una televisión? ¿Una moto?, decía Emiliano emocionado. ¿Una lavadora automática?, sugirió Camila. ¿O te lo vas a guardar, pa?, preguntó Leo. Chente los miró con ternura y respondió: lo voy a usar para ayudar a otros, igual que me ayudaron a mí, porque si este corazón sigue latiendo fuerte, es por gratitud. En los días siguientes, Chente comenzó a apoyar discretamente a otros mecánicos sin recursos. Regalaba herramientas, ofrecía consejos, recomendaba a los que sabía que eran buenos pero invisibles. Nunca pidió reconocimiento, nunca subió una foto, nunca lo presumió. Pero en los rincones del gremio, su nombre empezó a sonar diferente. Ya no era solo el Chente, era el que cambió por dentro, sin cambiar por fuera. Y así, con las manos aún llenas de grasa, pero con el alma limpia, Chente siguió trabajando, siguió enseñando, siguió inspirando. Y cada vez que el motor de un avión rugía con fuerza al despegar, él sonreía, porque sabía que, de algún modo, ese ruido llevaba dentro la voz de su historia, la de un hombre que fue humillado, pero que nunca perdió la dignidad. Un hombre al que la vida lo puso a prueba, y que sin saberlo fue observado por alguien que no buscaba un mecánico perfecto, sino un corazón que no se quebrara ante la injusticia. Y así como el jet levantaba vuelo, también lo hizo la historia de Chente. Una historia que nos recuerda que hay batallas que no se pelean con puños, sino con principios, y que el verdadero motor que mueve al mundo es la gratitud.